Yo vengo de Euskal Herria, en concreto de la ciudad de Vitoria, Vitoria-Gasteiz, una ciudad que el 3 de marzo de 1976 conoció la actuación criminal más grande, o una de las más grandes, que se dio en ese periodo denominado, entre comillas, de modélica y pacífica transición. Y permitidme que en primer lugar lea los nombres de los asesinados. Pedro María Martínez Ocio, de 27 años. Francisco Aznar, de 17 años. Romualdo Barroso, de 19 años. José Castillo, 32 años. Bienvenido Pereda, 32 años. No les bastó los 5 asesinatos producidos en Gasteiz, sino que todo acto o manifestación solidaria que se dio en el Estado fue reprimida brutalmente. En Tarragona mataron a Juan Gabriel Rodrigo, en Basauri a Vicente Antón Ferrero. Incluso en una protesta ante la embajada española en Roma murió también Mario Maroza, una persona que pasaba por allí. 38 años han pasado de aquella tremenda actuación criminal, nosotros le decimos de aquel crimen de Estado, aquel terrorismo de Estado aplicado en aquel momento, y seguimos en la más completa impunidad. No se ha hecho justicia y hemos tenido que ir a Argentina, el único país en el mundo donde se ha abierto una causa abierta contra el franquismo. Los hechos, resumidos brevemente, el día 3 de marzo de 1976 en Vitoria se estaba dando un movimiento burguístico en el que, aparte de pedir condiciones dignas de trabajo, también se reclamaban derechos y libertades. Unos derechos y libertades que nos habían sido arrebatadas el 18 de julio de 1976. Ese día había una huelga general en Vitoria, secundada por prácticamente de toda la ciudad, no solamente las empresas que ya venían llevando el proceso huelguístico, sino todas las demás que de manera solidaria acompañaron a sus trabajadores, ¿no? Y se unieron también los estudiantes, las amas de casa, el comercio, los agricultores y demás. Y la policía ese día desde la mañana se ensañó de manera especial. Y ya por la mañana se dieron los primeros disparos y hubo los primeros heridos por arma de fuego. Las iglesias, el lugar donde se celebraban las asambleas, porque las empresas las habían cerrado, eran inviolables. Estaba el famoso concordato en el cual la policía no podía asistir o entrar en una iglesia a no ser que había alguna urgente necesidad. Pues ya ese día, 3 de marzo, por la mañana, ya se invaden iglesias, entran la policía con todo el armamento. Yo, por ejemplo, me tuve que recoger en una de ellas y por una buena obra del párroco que nos hago por la sacristía, pues nos libramos. A las 5 de la tarde estaba convocada una asamblea en la iglesia de San Francisco, lugar donde se hacían las asambleas conjuntas de todas las empresas en huelga. Y para las 5 de la tarde había convocado una asamblea valorativa de la jornada de huelga. La policía tenía constancia de que se iba a celebrar esa asamblea. Pues la policía premeditadamente dejó que la iglesia se llenara, con unas 4 o 5.000 personas dentro, otras tantas o más se quedaron fuera, y cuando ya estaba llena, la sitió, la rodeó, y fue entonces cuando instó a desalojar a los que estaban adentro. El párroco habló con la policía y les dijo que no se estaba dando ninguna urgente necesidad, que era una reunión pacífica y que no había por qué desalojar. Ante la negativa del desalojo, sabiendo también lo que les esperaban fuera, estaba la policía amenazante. Lo que hizo la policía fue gasear la iglesia con botes de humo, gases lacrimógenos, y ante la asfixia, el pavor, el pánico que entró la gente y empezó a salir, la policía lo que hizo fue disparar indiscriminadamente tanto a la gente que salía medio asfixiada de la iglesia como a los del exterior que querían atraer su atención para dejar el paso, la salida franca, ¿no?, a los que estaban dentro. Esa actuación, en el primer momento hubo 5 que murieron en el acto, 2 fallecerían días más tarde, y se dieron más de un centenar largo de heridos. Por disparos de arma de fuego hay cerca de 60 personas y los demás fueron a causa
de los gases inhalados, de las palizas, de las agresiones tremendas. Y por más que hemos intentado esclarecer los hechos, ha sido imposible. Nosotros no podíamos permitir que la versión que imperaba la policía, en la cual los trabajadores atacamos a la policía y la policía se vio obligada a disparar para preservar sus vidas, nosotros no lo podíamos consentir. No lo podíamos consentir y desde la asociación promovimos estudios rigurosos a través de la Universidad del País Vasco, en concreto del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que elaboró un dictamen, y también nos presentamos en el Parlamento Vasco para que se crearía una comisión de investigación que por lo menos dirimiría las responsabilidades políticas derivadas de aquella actuación, porque aquella actuación tenía responsables con nombres y apellidos. El dictamen del Instituto Valentín de Foronda, un dictamen riguroso que relata los hechos tal como sucedieron, lo único que no indica, y es el fallo, bueno, para nosotros fallo, ellos no lo justificaron, es la premeditación y la intencionalidad con la que se actuó, ¿no? Nos dijeron que eso era cuestión de los tribunales de justicia, ¿no? De ahí la importancia que tiene que estos hechos sean juzgados en tribunales de justicia. Pues ese dictamen dictaminó que los responsables de aquella actuación recaían en funcionarios del Reino de España y recaían sobre todo en las personas que en aquellos momentos ocupaban puestos relevantes de poder en los diferentes ministerios. La Comisión del Parlamento Vasco ratificó en todos sus términos el dictamen del Valentín de Foronda y también marcó las responsabilidades políticas claras en aquellas personas que ocupaban los puestos relevantes de poder. Y hay que decir que en aquel momento el jefe del Estado era Juan Carlos de Borbón, hay que decir que el presidente del gobierno era Carlos Arias Navarro, y había una serie de ministros, como Fraga Ibarra, ministro de Gobernación, Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, Alfonso Osorio era vicepresidente del gobierno, y había una larga lista de ministros. A ellos hay que añadir también por los cargos policiales, por ejemplo, Jesús Quintana Salacín, que fue el capitán al mando de la Policía Armada, bajo cuyas órdenes se ejecutó la actuación de la guerra a la Iglesia. Todas esas personas todavía no han sido juzgadas, el Estado no ha reconocido el daño causado y aparte de no reconocer, ha ido más allá, porque está dando credibilidad a la versión policial de aquel momento para justificar que aquello no fue una actuación terrorista, muy al contrario, que fue una actuación para recuperar el orden perdido. Y ese argumento nos lo dieron en el año 2002 para negarnos ser acogidos en la ley de víctimas del terrorismo, y ese argumento nos lo ha vuelto a escribir en el año 2014 para negarnos ser acogidos en la ley integral de víctimas. Nos dicen que como aquello no fue una actuación terrorista, pues no somos víctimas del terrorismo. Con el agravante de que el gobierno está dando la credibilidad al informe policial, con el agravante de que hay grabaciones recogidas de la banda de radio de la policía, en la cual ellos mismos admiten, se felicitaban y se jactaban de haber disparado más de 2.000 tiros, de haber contribuido a la paliza más grande de la historia, de haber producido una masacre, pero de verdad fue una masacre, ¿no? Son reiterativos en ese sentido, ¿no? Y el mando que estaba en la centralita le dice: buen trabajo, buen servicio. Y eso para nosotros es amparar a día de hoy, por el gobierno del Partido Popular, la impunidad que avala este Estado. Y decir que cuando nos negaron la primera vez de ser acogidos en la ley de víctimas del terrorismo, el ministro de Interior era el presidente del gobierno actual, Mariano Rajoy. La discriminación es total en el tema de tratamiento de las víctimas. Nosotros creemos que las víctimas tienen que ser acogidas tal como recoge la legislación internacional en materia de derechos humanos. Tienen que ser resarcidas en los principios de verdad y de justicia.
justicia, reparación y garantías de no práctica. El Estado español no aplica esos principios, ya nos lo han dicho los abogados, están sistemáticamente negando el derecho, o sea, esa legislación internacional. No juzga y pone todas las pruebas del mundo para que sean juzgados, incluso cuando hay argumentos tan convincentes como las propias declaraciones de los imputados, Martín Villa, Fraga Iribarne, Alfonso Osorio, Jesús Quintana. Dijo Martín Villa en un momento: la actuación de Vitoria tuvo una cosa positiva, que los organizadores se dieron cuenta de las trágicas y luctuosas consecuencias que podían acarrear de determinados métodos reivindicativos. Fraga Iribarne dijo en la rueda de prensa explicando lo de Vitoria que este triste ejemplo sirva de lección para todos los españoles en los próximos meses. Y fue más allá todavía en el 2002, diciendo que la actuación de Vitoria no fue excesiva, teniendo en cuenta lo que nos estábamos jugando en aquellos momentos. Si eso no es suficiente argumento para que estas personas pasen por los tribunales y sean condenadas, pues bueno, esto es la justicia que estamos soportando en español. Y no nos mueve ningún ánimo, como han dicho compañeros y algún Iván Tarda y demás, no nos mueve ni el rencor, ni el odio, ni nada de eso. Lo que queremos es que estas personas pasen a la historia como los azotes que fueron contra los derechos humanos y las libertades, y no como los padres de la democracia, que es lo que pretenden que sean recogidos en la historia. Al gobierno español le exigimos que cumpla con la legislación internacional. Le exigimos que cumpla con la resolución del auto dictado por María Cecilio de Zubría. Y le exigimos justicia sí, impunidad no, extradiciones ya. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al siguiente interviniente, quiero nombrar que se encuentra también entre nosotros Ignacio Sánchez Amoro, portavoz adjunto de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, y que demuestra que, tal y como decía Carmen al principio, en esta lucha contra la impunidad solo se suman personas, grupos, partidos